Buenos días, buenas tardes a todos aquellos que escuchen este audio. En el siguiente audio quiero compartir una reflexión. Quiero responder o tratar de responder una pregunta que muchos me han estado haciendo el último tiempo y que creo que amerita completamente el darse el trabajo de poder por lo menos hacer un audio para dar alguna luz o directriz. Esta pregunta refiere a ¿por quién debemos votar hoy día los cristianos, la iglesia chilena, por Kast o por Boric? Esa es una muy buena pregunta que no podemos responder directamente dando un nombre, sino más bien estableciendo bases y principios que emanen de la Biblia, leyendo también a autores y pensadores cristianos que han hecho ya análisis sobre la palabra de Dios y la política, y a partir de eso poder elaborar una opinión. Es así que en el siguiente video quiero poder darte algunos principios, algunas orientaciones que espero te ayuden a comprender por quién debes votar o más bien dicho, por quién no deberías votar. Iniciemos colocando el fundamento. Si queremos saber por quién votar debemos volver primeramente a la Biblia, pues esto lo estamos hablando desde la perspectiva cristiana. Considerar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que también dejar de lado nuestros prejuicios personales e incluso nuestras propias ideas políticas, por más que nos agraden o que sustenten nuestra visión de mundo. Tenemos que, tal como dice Romanos 12:2, renovar nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Tenemos que priorizar lo que la Biblia prioriza y tomar la perspectiva social bíblica que nosotros encontramos que emana de la palabra de Dios. Para esto me gustaría citar a John Stott, quien señala lo siguiente. Los evangélicos han tenido una historia en la que predomina el compromiso y la justicia económica. El avivamiento ha dado como resultado una amplia acción social por parte de la Iglesia. En este sentido, podríamos agregar otra idea importante que menciona John Stott unas cuantas líneas después de esta cita, que es la siguiente, que a nivel de plano de derechos humanos, podemos decir, existen dos grandes tipos de derechos. Por una parte, los derechos materiales y por otra parte, los derechos civiles. Los derechos materiales que hacen referencia a alimentación, vivienda, vestimenta, salud, y los derechos civiles que refieren a la libertad de expresión, libertad de educación, libertad de culto e incluso derecho preferente de los padres a sus hijos. Cabe aquí preguntarnos cuáles son los derechos que prioriza la Biblia. ¿Todos los derechos serán igualmente prioritarios desde una perspectiva bíblica? La pregunta también que nos podemos hacer es, ¿qué derecho prioriza cada candidato? Si alguno prioriza más los derechos materiales y otro prioriza más los derechos civiles. Y además, ¿qué derechos debe priorizar un cristiano? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y me gustaría ver algunos argumentos y algunas líneas reflexivas que nos pueden ayudar a comprender este fenómeno un poco mejor. Me gustaría partir hablando acerca de la responsabilidad de la Iglesia y del Estado. Cuando observamos el panorama bíblico, encontramos un modelo político-social que consiste en que es la Iglesia y no el Estado quien debe asumir la responsabilidad por aquellos que se encuentran en condición de pobreza. Desde la Biblia es responsabilidad de la Iglesia en cuanto ente privado a quien Dios le encarga luchar contra las desigualdades sociales. Esto lo vemos en el libro de Levítico capítulo 19, así como también en el libro de Hechos capítulo 2. Además encontramos la historia de la iglesia, que diferentes personas, personas muy importantes del Imperio Romano, identificaron que la iglesia había asumido un rol activo en materia de acción social, independiente del Estado. Incluso algunos historiadores contemporáneos a la iglesia durante los primeros 500 años reconocieron que el éxito de la expansión del Evangelio se debió a que la iglesia se mantuvo como un ente privado, efectuando, digamos así, acción o justicia social
de forma independiente del Estado. Otro punto importante es que al observar el desarrollo de la historia de la Iglesia, posterior a la Reforma, vemos que la Iglesia en la mayoría de los casos defendió un Estado pequeño que les permitiera asumir un rol activo en materia social, como salud, educación, vivienda. Pues para los cristianos, históricamente, la Biblia establece que a la Iglesia se le ha adjudicado el rol de ser responsable por traer justicia social, y no así al Estado. Más bien, podríamos decir que desde la Biblia, el Estado debe establecerse como un garante de los derechos civiles y del derecho de libertad de culto, con el propósito que la palabra de Dios sea expandida y testimoniada por medio también, obviamente, de la acción social. Esto nos lleva a un segundo argumento que es y que nos habla acerca de la Biblia y la historia de la Iglesia y cómo éstas establecen que los derechos civiles son prioritarios a los derechos materiales. Desde la cosmovisión cristiana y con sus principios morales, podemos decir lo siguiente, que hay derechos que son prioritarios a otros. Y esto no es extraño para nada. De hecho, en el mundo o en la materia de derechos humanos es así. No todos los derechos tienen la misma prioridad. Cabe decir, por ejemplo, que la vida de aquel que está por nacer, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, son principios rectores fundamentales, así también obviamente como el matrimonio heterosexual. Estos principios rectores fundamentales, así como la libertad de expresión y la libertad de culto, son lo que nos deben dar la línea respecto al plano político y por quién votar. En este sentido, tenemos que decir que la cosmovisión cristiana siempre ha promovido que el Estado defienda estos principios. La razón es sencilla. Los, decir así, los derechos materiales, según la Biblia, cuando leemos sus páginas y la analizamos, deben ser suplidos por parte de la Iglesia en cuanto a institución privada, y no así por parte del Estado. Esto no quiere decir que el Estado no deba cumplir un rol importante en torno a dar una base de, digamos así, justicia social. Sin embargo, Dios ha establecido que somos nosotros, la Iglesia, quienes debemos luchar contra la pobreza, quienes debemos sustentar a los desvalidos, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Esto nos llama a pensar que acá en Chile puntualmente hemos caído en un error bastante grave. Hemos creído la falacia y mentira que dice que el Estado es el que debe construir hospitales, que el Estado debe construir colegios, que el Estado es el que se debe hacer cargo de las personas en condición de pobreza. Eso es un error. Bíblicamente es la Iglesia, el pueblo de Dios. Esto se establece en el Sermón del Monte, cuando Cristo va confrontando al pueblo de Dios y señala que nadie puede tener a dos señores, o amas a Dios o amas al dinero. Y cuando también agrega el hecho muy importante de establecer de que debemos alumbrar, y que no debemos ser colocados como una lámpara debajo de una mesa. Y aquí yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo alumbramos? La iglesia cristiana durante los últimos 1900 años alumbró porque tuvo un rol social tremendamente activo, el que acompañaba a la predicación del Evangelio, en donde las universidades fueron creadas por las iglesias y por los cristianos, donde los cristianos y las iglesias construían clínicas y además colegios, donde colocaron centros de ayuda para los más necesitados, para viudas, huérfanos y enfermos. Sin embargo, aquí la iglesia cristiana ha rearmado sus prioridades, ha decidido pagar grandes sumas de dinero a sus pastores, no en todos los casos, pero en muchos. Ha decidido
pagar grandes sumas de dinero para que construyan edificios y las congregaciones estén más cómodas. Bueno, tenemos que decir esto. Eso es un error. La verdad es que la iglesia dice algo hoy en Chile que no es lo que la Biblia enseña. De alguna forma la iglesia hoy día está diciendo que es el Estado el que debe asumir estos roles, cuando el Señor Jesucristo dice que somos nosotros los que debemos asumir un rol activo y que tenemos mayor responsabilidad que Él. De forma tal que desde la perspectiva cristiana o la cosmovisión cristiana, el tema de los derechos materiales son responsabilidad de la iglesia y el Estado debería proteger el cumplimiento de los derechos civiles. Ahora hagamos una pregunta acá y es la siguiente. El programa de Boric, ¿sobre qué se construye? Bueno, este programa se construye tomando como fundamento la perspectiva de género, sus ideólogos, comprometiéndose activamente con prácticas revolucionarias dialéctico-materialistas, que explícitamente señalan la necesidad de abolir la moral cristiana y cualquier forma de expresión de esta cosmovisión. Aunque tal vez en su programa no sea explícito, cuando nosotros volvemos a los ideólogos desde donde se construye el programa de Boric, nos vemos o nos encontramos con la siguiente verdad, y es que es un programa total y absolutamente anticristiano. Yo tuve ya la oportunidad de leer su programa y cuando ustedes leen su programa van a encontrar que se encuentran presentes ciertos principios axiológicos o morales tremendamente interesantes y que son directamente contrarios a la Biblia. En primer lugar, se presenta un Estado grande que cumple el rol de planificación de cada área de la sociedad, disminuyendo las libertades, como la libertad de culto, opinión, libertad de expresión y elección, a cambio de la ilusión de un Estado que va a acabar con las desigualdades y traería un supuesto cielo en la tierra, pero sin Dios y sin sus mandamientos. En materia de educación, se debe, según su programa, promover la ley de educación sexual integral, una ley completamente contraria no solamente a los principios cristianos, sino a los criterios psicológicos sobre cómo se debe desarrollar la sexualidad. También se busca promover los estereotipos, o sea, abolir estereotipos de género y por lo tanto abolir con toda visión cristiana sobre la masculinidad y feminidad, cosa que sabemos que va directamente en contra de la palabra de Dios. Se promueve también una visión de la educación con enfoque de género, es decir, ideologización en los colegios, impidiendo el desarrollo de los proyectos confesionales cristianos. También se habla en relación al tema de la salud reproductiva, que lo que viene a hacer es validar el asesinato de los niños en el vientre de su madre en todas sus formas. También se busca reformular el currículum profesional, universitario y técnico, estableciendo de nuevo el abolir o el acabar con la vida del niño en el vientre de su madre como parte fundamental de los conocimientos y prácticas médicas. ¿Para qué decir que se busca promover la ideologización de la perspectiva de género en colegios y universidades y promover la adopción por parte de los grupos LGTBIQA+? Y también, bueno, generar un gobierno feminista con una visión o perspectiva de género que sea transversal, sabiendo nosotros por lo demás que la visión o perspectiva de género es completamente cristiana, digo, perdón, anticristiana, anticristiana, y que a su vez la misma visión feminista es anticristiana. También se propone en su programa reconocer las identidades sexuales, la aceptación de la modificación del sexo registral en menores de edad desde los 14 años sin la autorización de sus padres. Además se promueve el lenguaje inclusivo, lo que se observa en la redacción de su programa. También se prioriza la protección y derechos de aquellos que ejercen la prostitución, enfatizando sus derechos como prioritarios, a la vez
que se deja en segunda categoría al resto de la población. Aquí nosotros nos podemos hacer algunas preguntas sobre qué modelo de sociedad es el modelo que Boric está promoviendo por medio de este programa. Si un modelo cristiano, digamos así, o un modelo directamente deconstructivista, que lo que busca es abolir los valores y principios cristianos. Todo esto se encuentra en su programa y te invito a leerlo. Además, recordemos que el mismo Boric se presenta como un defensor del actual proceso de elaboración de la nueva constitución, un documento que, por si no lo sabes, dejará fuera los siguientes derechos. Primero, la libertad de enseñanza. Segundo, va a dejar fuera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Va a anular la libertad sindical. Además de eso, deja de lado el respeto por las creencias religiosas cristianas. Esto casi explícitamente dicho por la presidenta de la Convención Constituyente. Y además deja de lado claramente el derecho a la propiedad privada. Perdón. Me arriesgo a decir que la gran razón por la que muchos cristianos quieren votar por Boric es debido a que creen que el enemigo es el modelo neoliberal. Lo que no entienden es que el modelo neoliberal no es el enemigo, sino el pecado que habita en el corazón humano. A su vez, muchos identifican a Boric como alguien que se encuentra a favor de la justicia social. Lo que ocurre es que buena parte de los cristianos que quieren votar por él no comprenden. Es lo siguiente, que el concepto de justicia social de Dios es completamente diferente al que la izquierda y Boric plantean. A su vez, desconocen que la historia mundial nos muestra que las mayores injusticias que han ocurrido han acontecido cuando modelos de sociedad como el de Boric se han impuesto, pues estos son modelos que buscan traer el Edén a la tierra, dejando a Dios de lado. Ahora consideremos tal vez una línea argumentativa elaborada por un filósofo cristiano ya fallecido, que es Roger Scruton. Roger Scruton habla acerca de la falacia de la planificación. Esta corresponde a modelos políticos que diluyen la responsabilidad personal de los individuos y colocan el enfoque en que el Estado debe hacerse cargo de cada área de la sociedad. Según esta falacia, mientras mayor sea la presencia del Estado, los problemas sociales van a disminuir. Pero Scruton muestra que la historia evidencia algo distinto. Cuando investigamos aquellos lugares donde se ha aplicado el modelo político-social de Boric, en especial en Latinoamérica, se observa que se termina por imponer un régimen totalitarista, abiertamente anticristiano, que colectiviza la familia y termina por abolir las libertades individuales que promueve la Biblia. Veamos algunos ejemplos de esto para que nos pueda resultar algo más cercano. Consideremos lo siguiente, que el comunismo moderno instauró los campos de concentración y que en su totalidad los regímenes comunistas han llegado a asesinar a más de 100 millones de personas. Otro punto importante es que el modelo político de Boric se funda en las políticas estatistas como las de Cuba, primer país de Latinoamérica en legalizar el aborto, Rusia, que también legalizó el asesinato de los niños en el vientre de su madre en 1920, ambas como medidas de control de natalidad o salud reproductiva. La verdad es la siguiente, es que el asesinato de los niños en el vientre de su madre está ligado al modelo que Boric defiende y quienes voten por él van a hacerse responsables y cómplices del asesinato y la muerte de miles de niños en el vientre de sus madres, cosa que nosotros sabemos que la Biblia aborrece.
Otro punto interesante es que la izquierda recorta las libertades con el aparente deseo de hacer a todos iguales, pero termina aboliendo las diferencias naturales, reemplazándolas por diferencias artificiales, anulando así la iniciativa privada y la responsabilidad del individuo por modificar y mejorar la sociedad. La razón es sencilla. El Estado se encarga de decir lo que debe ser, lo que es bueno y lo malo, sin espacio para la opinión personal y creencias individuales. La izquierda también acaba con la libertad de prensa y por lo tanto con la libertad de opinión, lo que se vincula a abolir las libertades económicas, pues no puedes decir lo que deseas consumir, ni puedes producir lo que quieres, sino que solo puedes hacer lo que el modelo te dice. Por otra parte, el modelo de izquierda arrasa con la idea de propiedad privada y con la idea de responsabilidad individual, a su vez como también con la idea de una buena administración de la propiedad privada. Sin embargo, la Biblia señala que la propiedad privada es un don de Dios, del que cada uno debe ser responsable, pues un día todos daremos cuenta a Dios por nuestra administración, la administración de lo que Dios nos ha dado a cada uno como individuo. El modelo que Boric defiende se funda también en una religión laica materialista. Esto es, en otras palabras, un neocomunismo que deshumaniza a todo aquel que no comparte sus creencias y que se oponga a su discurso, usando estructuras y organismos sociales como los responsables y chivos expiatorios de los problemas sociales, rechazando la posibilidad de que el individuo mismo necesita una salvación individual de su espíritu. Y a su vez, claramente, el modelo que defiende Boric rechaza toda interpretación de la realidad que no vaya en concordancia con lo que se propone. Quiero finalizar este audio diciéndote que puedes votar nulo y que personalmente creo que es una opción completamente válida. Que si quieres votar por Cast, lo hagas con cuidado, analices y leas su programa y consideres y evalúes si efectivamente a tu juicio y a la dirección del Espíritu Santo prioriza los valores que la Biblia prioriza. En este sentido, creo que ambas opciones son válidas. Pero lo que sí te puedo decir es que jamás un cristiano debería votar por Boric y su modelo dialéctico materialista promotor de la ideología de género, pues es en esencia este modelo el que ha acabado con millones de vidas y a su vez busca hoy destruir y fragmentar la sociedad, la familia cristiana y abolir la predicación del Evangelio. Eso sería todo. Espero que este audio te sirva. Muchas bendiciones.